radio, canangatv.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cananga TV. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Síganos y suscríbanse a través de nuestras redes sociales, en Facebook y Facebook Live, Cananga TV, en Instagram, Cananga TV, en Twitter, @Cananga TV, y en nuestra plataforma de YouTube, Cananga TV. Suscríbanse y sigan disfrutando de la más moderna y completa de República Dominicana. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenido una vez más a este segmento Nani Contigo. En el día de hoy estaremos con la psicóloga Arisleidy Pérez, psicóloga clínica, que estará compartiendo con nosotros algunas pautas y va a hablar sobre la esquizofrenia. Vamos a ver cuáles son las características que tiene que tener una persona para decir que tiene esquizofrenia. Arisleida, bienvenida, buenos días. Buenos días. Sí, quisiéramos saber, Arisleida, ¿qué es la esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia es un trastorno psicológico que afecta los pensamientos, las emociones, las percepciones del individuo que lo tenga. ¿Y cuáles son los principales síntomas y características que debe tener una persona para yo decir que tiene esquizofrenia? Porque sabes que hoy en día es muy común que las personas hagan diagnósticos, se diagnostiquen ellos mismos, incluso automedicarse. Entonces, ¿cuáles son las características para yo decir, por ejemplo, que mi hijo o mi hermano tiene esquizofrenia? ¿Cuáles son las características que yo debo identificar y ver? Bueno, entre las características principales está la despersonalización. O sea, el individuo tiene una sensación de que no forma parte de su propia realidad. Se ve a él mismo como que si él fuera un espectador de su entorno. También están las conductas desorganizadas. Por ejemplo, la persona pretende comerse una sopa con un tenedor, o sale a la calle y se desnuda, o si se va a bañar, va y se pone la ropa primero y luego se va a duchar. Entre las características también están las alteraciones de las emociones. Estas involucran los diferentes trastornos que pueden desarrollar, por ejemplo, trastorno del estado del ánimo como la depresión. También pueden desarrollar trastorno de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos. También las personas con esto tienen alteraciones en la cognición. Okay. Por ejemplo, problemas en la audición, problemas en la visión, problemas en los movimientos, el discurso, o sea, el habla es totalmente incoherente. También estas personas pueden sufrir de delirio. El delirio son creencias falsas. También las alucinaciones, que las personas empiezan a mirar cosas que no existen, a ver personas a su lado que realmente no están. También escuchan voces. Las personas sienten que alguien lo tocó sin tener nadie a su alrededor que haya tenido contacto físico con él. También entre las características del retraimiento social, la persona se aísla de las personas a su alrededor. Y también hay comportamiento paranoide, donde el individuo cree siempre que los demás están planificando cosas en contra de él. Esto es debido a la gran desconfianza. Desconfían de todos a su alrededor. Ok, entonces podríamos decir, por ejemplo, hay una llamada Erickson, una persona que sufría de esquizofrenia.
Erickson Bauman, creo que es el apellido. Él decía que cuando él llegan esos episodios de delirio, como mencionas, su cabeza se dividía en dos. Master, tú puedes buscar por favor una imagen de Erickson Bauman, creo que es el apellido. Él menciona que hay como una división de su cabeza, o sea, es como si una parte pensara una cosa y la otra parte pensara otra. Vamos a ver unas imágenes. No, me dice Master que no aparece, ok. Entonces, ¿cuáles son qué pasa si el paciente no recibe el tratamiento adecuado para este trastorno que estamos hablando, que es la esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia es un trastorno que puede ir empeorando a medida de que pasa el tiempo. Por lo tanto, si el individuo no recibe el tratamiento adecuado, él va a desarrollar pensamientos, por ejemplo, de suicidio. La persona va a pensar en suicidarse. La mayoría de estos intentan suicidarse por lo menos una vez. Y hay muchos que logran el suicidio. También pueden desarrollar estos trastornos que te mencioné antes, el trastorno de ansiedad, trastorno de obsesivo compulsivo, trastorno depresivo, y se aíslan. Este tipo de personas se aíslan, pueden perder el trabajo porque están totalmente fuera de lo que es la realidad, de lo que es un entorno real. Ellos ya no viven en una realidad absoluta, normal. Así que ellos van a ir empeorando cada vez más y puede llegar el momento que se encuentren sin hogar, se encuentren sin comida. Este tipo de personas son de aquellos que a veces vemos en la calle que comen basura y que duermen totalmente a la intemperie. Sí, no, y realmente a pesar de todo lo que acabas de mencionar, o sea, esas personas viven realmente difícil, o sea, ellos pasan por esa enfermedad, las personas que pasan por este trastorno, pero también a esto se le añade algunos estigmas. Por ejemplo, en la sociedad se le aísla, lo ven, utilizan la palabra loco a veces con ese tipo de personas, y es increíble ver que incluso en la familia, en las casas, el trato que ellos reciben, que no reciben esa atención, ese cariño. Y es bueno también que los amigos televidentes tengan en cuenta, si por ejemplo tienen una persona que tenga ese trastorno, que tenga esquizofrenia, saber que es bueno buscar ayuda, o sea, que no deberían tenerlo en la casa, porque podrías mencionar, por ejemplo, qué puede hacer esa persona ya que no está en sí cuando tienen el trastorno. Llega un momento que pierden la noción, o sea, que no están en la realidad. ¿Qué pueden hacerle a los familiares? ¿Corren algún peligro? O sea, sus familiares en casa pueden lastimar a sus seres queridos. Lamentablemente algunos de estos personajes que sufren este trastorno se vuelven muy agresivos y pueden representar un peligro tanto para su propia vida como para las personas a su alrededor, incluyendo su madre y su padre, porque realmente se vuelven totalmente apáticos y no tienen ningún sentido, o sea, no les interesa que sean familia o que sean ellos, simplemente no están formando parte de lo que es la realidad. Así que sí, es muy peligroso tener una persona sin tratamiento con esa enfermedad viviendo en casa con uno mismo. Escucharon, amigos televidentes, atento a esto. Si usted, por ejemplo, en su casa tiene un familiar con este trastorno, entonces importante buscar ayuda y no tenerlo en casa porque puede ser muy peligroso. El fin de semana yo conversaba con una amiga y ella estaba hablando con otra persona que tiene un familiar con esquizofrenia y la mamá parece que es hijo único, el chico. Ella decía que ella no podía llevarlo a un centro, que ella no podía separarse de su hijo. Entonces, importante, señores, tener en cuenta que al tenerlo en casa, no solamente a usted le hace daño a ese ser querido, a ese familiar que tiene ese trastorno, sino que también le puede hacer daño a usted. Yo buscando en el internet algunas noticias que quería compartirla, pero no tenemos el permiso de YouTube para hacerlo aquí en el aire. Pero sí he visto casos. Esta mañana veía a un señor de 30 años que mató a su mamá a puñalada
porque por eso mismo, por la esquizofrenia, porque cuando ellos hacen ese tipo de actos, ellos están fuera de sí, o sea, no están en la realidad. Por eso ustedes, familia, si tienen este caso, si tienen un familiar con ese trastorno, importante no tenerlo en casa. Yo sé que es difícil, que usted piensan que le dan la espalda. No sé si aquí hay centro, no sé si aquí hay algún lugar donde se pueda llevar a esa persona, donde ellos puedan recibir ese tratamiento. Existen algunos lugares. Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunas personas que sufren el trastorno y estas personas sí reciben el tratamiento. Ahora, lo internan por poco tiempo y luego le dan el tratamiento, porque es importante saber que mientras la persona lleva el tratamiento al pie de la letra, como va, la persona puede tener una vida más o menos normal. Ok, o sea que una persona con esquizofrenia entonces podríamos decir que podía trabajar, ¿no? Sí, podría trabajar. Es importante saber eso. ¿Y cuáles son los especialistas? Si yo, por ejemplo, tengo un familiar que tiene esquizofrenia, ¿a qué especialista debo acudir? ¿A dónde tengo que ir? Bueno, este es un trastorno psicológico que debe trabajarse en conjunto. Debe haber un psiquiatra que es el que se va a encargar todo el tiempo de prescribir los medicamentos que tiene que usar, y el psicólogo clínico, que es quien se va a encargar de llevar lo de la psicoterapia, porque realmente se necesita tanto la psicoterapia como también el medicamento para poder trabajar este trastorno. Ok, muy bien, pero otra pregunta, ¿y a qué público o a qué persona le da? Por ejemplo, podemos decir que le da más a la mujer o a los hombres? Hay o a los varones. Hay una probabilidad más alta en hombres, en los masculinos, que en las mujeres, de que prevalece más en los masculinos que en las mujeres. Ok, o sea que le da a ambos sexos. Sí, le da a ambos sexos. Ahora, hay más probabilidad de que los síntomas negativos los desarrolle el sexo masculino que el sexo femenino. O sea, si por ejemplo yo tengo el trastorno, yo tengo esquizofrenia, si yo tengo un niño, ¿hay posibilidad de que ese niño tenga también tenga ese trastorno, tenga esquizofrenia? Mira, las causas exactas de lo que es la esquizofrenia todavía no se conocen, pero hay ciertos factores que sí contribuyen a que se desencadene esta enfermedad. Por ejemplo, lo mismo que me acabas de decir. Si tú tienes esquizofrenia, tus hijos tienen más probabilidad de desarrollar este trastorno que, por ejemplo, el mío, que yo no padezca de la enfermedad. También hay otros factores que pueden desencadenar lo que es esta enfermedad. Quisiera como hacerle un llamado a las madres, porque durante el embarazo hay factores que influyen bastante acerca de lo que es esto. Por ejemplo, si la madre consume drogas o alcohol durante esta embarazada, el niño corre el peligro de que al nacer de que cuando sea más adulto, porque esta enfermedad se desarrolla en realidad en la edad ya, en la juventud, o sea, al final de la adolescencia y al inicio de la juventud, hay probabilidad de que el niño desarrolle la enfermedad. También, si la madre sufre algún virus que le afecte directamente al cerebro, si la madre sufre ese virus mientras está embarazada, eso también puede causarle puede desencadenar este trastorno, al igual que si se embaraza a una edad ya muy avanzada. También eso tiene que ver. Aparte también, si el individuo empieza Se dice a que en los últimos años drogas y a tomar alcohol y esas cosas durante su adolescencia, también esto puede desencadenar la enfermedad. Ahora, hay que tomar mucho en cuenta, o sea, hay que aclarar que no todas las personas que pasen por estos factores de riesgo van a desarrollar la enfermedad. Exactamente. Ok. Me dice el máster que tenemos un video corto que sí se puede poner al aire. Vamos a ver. el número de enfermedades mentales ha aumentado. Sin embargo, estas ya existían, pero no se tenían en cuenta. Con el tiempo se está luchando contra el desconocimiento de este tipo de enfermedades que afectan a gran parte de la población. Si te interesan estos temas, suscríbete. Una de las enfermedades más conocidas es la esquizofrenia.
Hasta hace bien poco se trataba con exorcismos. A mediados del siglo XIX se denominó demencia precoz, pero como no entendían sus síntomas, encerraban a los pacientes en manicomios atados con camisas de fuerza. Incluso hasta 1950 se les practicaban lobotomías. La esquizofrenia comparte síntomas con otros trastornos psicóticos, como la alteración en la percepción de la realidad. Sin embargo, las causas, duración, evolución y tratamientos son distintos según el tipo de trastorno. La sensación de irrealidad les genera angustia y nerviosismo, por lo que se muestran vigilantes con todo lo que les rodea. No basta con que se les diga que lo que ven o escuchan no existe, ya que ellos lo pueden ver y sentir. Por ello, muchas veces se aíslan de todo contacto emocional y social. La esquizofrenia tiene un componente genético, pero también surge debido a factores externos, como el consumo de drogas, un tumor, una enfermedad autoinmune o una infección del cerebro. Esto se debe a que se produce un desequilibrio químico cerebral que altera los niveles de dopamina y serotonina, desencadenando la esquizofrenia. Los síntomas varían según la persona. El principal síntoma son las alucinaciones. Con ellas la persona escucha, ve o siente cosas que se originan en su cerebro. Les parecen totalmente reales, pero no lo son. Oír voces es la alucinación más frecuente. A su vez, los delirios les provocan creencias irracionales arraigadas en una parte de la realidad. También es característico el lenguaje desorganizado, sin un razonamiento lógico, junto con un comportamiento tenso e irascible. El aplanamiento afectivo, una disminución de la atención y la memoria, así como una lentitud de pensamiento son síntomas comunes. Suelen tener falta de motivación y retraimiento social. Hay diversos tipos de esquizofrenia. La psicosis tóxica es la que surge del consumo de tóxicos y su tratamiento podría ser el abandono de esas sustancias. El trastorno esquizoafectivo provoca episodios de intensa tristeza o alegría acompañados de delirios y alucinaciones. La esquizofrenia no desaparece, pero se puede tratar con tratamientos farmacológicos, que reducen los síntomas, y la psicoterapia, que ayuda a que la persona con esquizofrenia comprenda la enfermedad y la pueda sobrellevar mejorando su conducta social. Es muy importante no dejar de tomar la medicación, porque las recaídas son muy graves. La mayoría de los pacientes pueden llevar una vida relativamente normal si cumplen con la medicación y llevan hábitos de vida saludables. Después, los demás somos los responsables de que esas personas no sean rechazadas por la sociedad. Para que esto no ocurra, debemos tener conocimiento de la enfermedad y tratarla con naturalidad. Suscríbete si no conocías bien esta enfermedad y este vídeo te ha respondido algunas de tus preguntas. ¿Conoces a alguien con esta enfermedad? Dadnos algunos consejos para ayudar a quienes la padecen. Continuamos aquí. Ya ustedes vieron algunas de las características y los síntomas también que menciona, como menciona el video, que presenta las personas con esquizofrenia. Vamos a ver, recuerden señores que pueden escribirnos al 809-475-6217. Pueden hacer preguntas, sugerencias de algún tema que a usted le gustaría que se tratara aquí en el programa. De esa manera va a escuchar el tema y va a ayudar a otras personas que quizás esté pasando por la misma situación. No tiene que dar su nombre si no desea dar su nombre. Vamos a escuchar, tenemos una pregunta al aire. Saludos, buenas. Quisiera saber si me pueden especificar las características y mayormente a qué edad es que se empieza a desarrollar la esquizofrenia. Pregunta el amigo televidente que acaba de llamar. Habla un poquito bajito. Recuerden subir la voz, por favor, cuando envíen las notas de voz, porque aquí han enviado notas de voz que yo no escucho nada. Tengo que esperar a que se termine el programa para entonces escuchar. Pregunta, ¿cuáles son las características? Ya la licenciada Arislady mencionaba algunas características, pero vamos a repetirla para que este amigo televidente pueda escuchar cuáles son esas características que debe tener la persona para entonces sí hacer un diagnóstico y decir que tiene esquizofrenia. Bueno, entre las principales características, como decía anteriormente, está la despersonalización o pensamiento de irrealidad. También se encuentra la conducta desorganizada, alteraciones en las emociones, alteraciones en la cognición, retraimiento social, delirios y alucinaciones y comportamiento paranoide. Y como él preguntaba también acerca de que a qué edad empieza a desarrollarse o empiezan a aparecer estos síntomas, esta edad es más o menos desde los 16 a los 30 años.
es que viene empezando, o sea, a final de la adolescencia y a principio de la juventud. Es muy, muy raro que un niño desarrolle estas características y que se pueda diagnosticar como un trastorno de esquizofrenia directamente, porque puede ser que el niño desarrolle algunas de esas características, pero ya se pueden ser debido a otros tipos de trastorno. Entonces, en cuanto a los adultos, ha sido muy raro que un individuo después de los 30 años empiece a desarrollar la esquizofrenia. O sea, si yo tengo ya 35 y no tengo esquizofrenia, entonces ya puedo estar tranquila, ya no, Posiblemente. ya no correr riesgo. Sí. Importante eso, saber la edad. Y no, si su hijo presenta quizás una sola característica, usted no decir mi hijo o mi hermano tiene esquizofrenia. También es importante que sepan que estas características deben permanecer por un X tiempo, por lo menos 6 meses, o sea, el individuo sentir todos estos síntomas durante por lo menos 6 meses para que se pueda atribuir a un trastorno de esquizofrenia. Importante eso, o sea que si el paciente, si esa persona que tiene esquizofrenia, esas características se presentan durante un mes, con eso yo no puedo hacer un diagnóstico, yo no puedo decir que tiene esquizofrenia, porque como acabas de decir, debe ser permanecer durante 6 meses. También dependiendo la intensidad. Okay. Dependiendo la intensidad del episodio, también se podría llevar más o menos, pero en realidad para que sea diagnosticado ya tenemos que tener una persistencia con los síntomas. Okay. Bueno, ya llegamos al final de este segmento. Arislady, la licenciada, nos dará sus contactos, donde la pueden contactar para consultas. Ella está dando consulta, bueno, por el tema de la pandemia, ustedes saben que hay que evitar el contacto, ya estamos usando mucho lo que es la tecnología, estamos dando uso a esto, sacándole provecho, buen provecho a la tecnología. Ella les está dando consulta vía Zoom o vía WhatsApp. Por Zoom, la pueden, o sea, yo en realidad hago las citas por WhatsApp, pero en realidad las consultas son vía Zoom. Perfecto, entonces ya vas a compartir con ustedes su número telefónico, sus redes sociales donde ustedes la pueden contactar para consultas. Comparte por favor tu contacto. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como psicóloga Arislady Pérez. Y para consulta me pueden escribir al WhatsApp 849-642-3581. Bien, muchas gracias. Señores, ya hemos llegado al final, pero no me voy sin antes decirle, recargarle nuevamente, porque ya se dijo aquí en el programa. Por favor, padre o familiares, si ustedes tienen amigos televidentes, si tienen una persona en su casa con esquizofrenia, recuerden que cuando usted ama a una persona tiene que sacrificarse. O sea, digo sacrificarse porque muchas veces no queremos despegarnos de ese ser querido. Quisiéramos tenerlo en casa con nosotros, pero recuerde que de esa manera no solamente usted se afecta él, esa persona que tiene el problema, el trastorno, sino que también afecta a sus seres queridos, a sus familiares. Y cuando hace ciertas conductas, ciertos actos que hace cuando está con delirio, no lo hace conscientemente. Recuerden que la persona no sabe lo que está haciendo cuando está bajo esos delirios, como menciona la licenciada. Entonces, por favor, padre, busquen ayuda, familiares, amigos televidentes. Si tienen una persona con ese trastorno, busquen ayuda y traten de mantenerlo aislado de la persona. O sea, no es que le van a dar la espalda. Si usted lo lleva a un centro de acogida, no sé si en el país sí lo tenemos, si lo lleva a un centro de acogida, sí le va a dar seguimiento, va a estar pendiente a ese ser querido, porque el cariño que recibe de sus familiares, pues eso también lo va a ayudar a poder salir más rápido de esa enfermedad. Como mencionó la licenciada Arislady, esa persona recibiendo tratamiento va a poder entonces hacer una vida más o menos normal, puede vivir bien junto con sus familiares. Mientras lleve el tratamiento y se tome sus medicamentos, la persona va a poder convivir bien con todos sus familiares. Qué bueno saber eso. Bueno, señores, hemos llegado al final. Gracias por estar ahí como siempre y recuerden la cita mañana
a la misma hora. Sí, feliz resto del día. Síguenos y suscríbanse a través de nuestras redes sociales. En Facebook y Facebook Live, Cananga TV. En Instagram, Cananga TV. En Twitter, @Cananga TV. Y en nuestra plataforma de YouTube, Cananga TV. Suscríbanse y sigan disfrutando de la más moderna y completa de República Dominicana.